Aquí tenemos el circuito de disparo exponencial conectado a un arrancador suave, que es un acoplador y un triac. Y aquí tenemos la simulación multisim. Y bueno, primero tenemos una fuente de 127 volts con voltaje RMS. Después tenemos un transformador con relación de vueltas de 10 a 1 para bajar el voltaje a 12.7 volts. Luego después tenemos este puente de diodos que es para rectificar la señal y quedarse con la parte positiva, que serían los 12.7 volts, que es la señal roja. Luego después tenemos eh, estas dos resistencias, que es para bajar el voltaje a 6 volts aproximadamente. Luego después tenemos este primer amplificador operacional, que es el detector de cruce por cero, que es para poder obtener la saturación positiva o negativa de la señal. La saturación positiva sería de 10 volts aproximadamente y la negativa de menos 12. Luego después tenemos este transistor, que este transistor conectado con este capacitor, que esto es el generador exponencial de rampa, que es esa señal de aquí. Y luego después tenemos el, el octoacoplador, que esto básicamente es para controlar el voltaje y hacer el arrancador suave. Y bueno, aquí voy a hacer una comparación de cómo se ven las señales. Bueno, pues aquí le voy a dar play y como se puede apreciar, esta señal es la salida de el generador de rampa exponencial, que ahorita pues ya están dando el motor, pero para lo que sirve esta parte del circuito desde el octoacoplador es para hacer un arrancador suave. Aquí esta resistencia le voy a bajar la intensidad. Y bueno, pues aquí em, pusimos el potenciómetro a todo lo que da, y esto quiere decir que el, el motor está totalmente apagado, pero a medida de que voy em, bajando la intensidad al potenciómetro es que se va generando esta señal. Al principio está más cerca del cero y conforme va pasando el tiempo se va alejando más. Esto debido a que es un arrancador suave y va avanzando poco a poco el motor hasta ya llegar a su velocidad normal. Y eso es debido a que la señal de, del capacitor con el transistor tiene esta forma, que es una forma más o menos curviada, y eso es lo que le permite al, a la parte del octoacoplador poder obtener esta señal. Y bueno, pues este sería el circuito en físico, que es el transformador de 12 volts. Aquí tenemos el puente de diodos. Luego después tenemos las dos resistencias para sacarle la mitad, que son los 6 volts. Aquí tenemos la entrada del primer
amplificador operacional. Esta viene siendo la salida, a la que va conectada una resistencia de 1 kilo. Luego después tenemos esta resistencia que va conectada a nuestro transistor 2N2222. Luego después un capacitor cerámico conectado en paralelo. Y después tenemos aquí este cable que es para conectar los 10 volts de la entrada del transistor. Luego después tenemos este cable de acá para la entrada del segundo amplificador operacional, y está puenteado con este potenciómetro, que es para que es lo que hace que funcione el arrancador suave. Luego después acá tenemos el octoacoplador. Esta es la salida del amplificador operacional, la resistencia de 1 kilo, el octoacoplador. Luego después la resistencia de 100 ohms. Esta es aproximadamente de 80 ohms. Luego después este capacitor electrolítico. Después estas dos resistencias para hacer 2.4 kilo ohms. Y luego después tenemos el triac. Y esta ya sería la salida para conectarse al motor. Y bueno, eso fue todo, y así es su funcionamiento. Y por último, aquí tengo las fotos de cómo se vio la salida del primer amplificador, que es la saturación positiva, saturación negativa. Y esta es la salida del transistor en paralelo con el capacitor cerámico, que es el generador de rampa exponencial.